Estamos de regreso con más, aquí es Ipsia Noticias más temprano y esta mañana saludo aquí en el estudio a Juan Manuel González, autor de Engordando a la Vaca, y hoy vamos a platicar sobre las 5 cosas que provocan que te enfermes. Juanma, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar de esas cosas que normalmente nos enferman y creemos que no pasa nada, ¿no? O no las atendemos, por eso pasa que sucede, como decimos acá, que nos enfermamos, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otras cosas y de repente nos sacan de nuestra zona de confort y nos causan cierta tensión, ¿no? Y nos empiezan a revolucionar algunas cosas adentro y que cuando no las podemos controlar se pueden convertir en algo más, ¿no? Y no es eso que digas, oye, salí a la calle, me mojé y me dio un resfriado, porque todo sería enfermarte y ya estuvo, ¿no? Pero sí, a veces son enfermedades que nos causan mucho malestar, ¿no? Y sobre todo internamente, si no las controlamos, ¿no? La primera sería la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es algo que cuando tú la estás cargando, ¿no? Y que a veces, y aquí hay que dividir, hay que ser muy claros porque hay que dividir obviamente en dos. Cuando estás cargando una culpabilidad que no fue tuya realmente, ni siquiera en tu responsabilidad, y tú la estás cargando, o sea, yo aconsejo que las personas que no pueden controlar este sentido de culpabilidad cuando no fue su culpa, pues que traten de buscar ayuda para que puedan, pues de alguna manera soltar, ¿no? Y que eso es lo que hace la segunda parte. Cuando tienes un sentido de culpabilidad y sí fuiste de alguna manera responsable o culpable de lo que sucedió, pues igual, si no puedes controlar, pues la mejor manera es dejar y soltar, Claro. ¿no? Soltar y dejar ir, porque pues cargar eso, ¿no? Ese sentido es muy pesado, muy pesado en términos generales, ¿no? Porque de hecho la vida en términos generales se te empieza a hacer mucho más pesada, o sea, la forma en la que caminas, en la forma en la que te expresas, duermes intranquilo, ¿no? Duermes poco, entonces O no duermes. o no duermes, así es, ¿no? O sea, no duermes y cuando te duermes intranquilo, entonces la verdad es por ese sentido de culpabilidad, ¿no? Te empieza a carcomer por dentro, de verdad, y si algo que nos puede ocasionar este sentido de culpabilidad es que a veces, que eso es lo que nos sentimos, son empezamos a tener problemas estomacales y nos preguntamos de qué nos hizo mal, no, es una cuestión, voy a decirle sentimental, o sea, que estás sintiendo tú por dentro, que te empieza a carcomer por dentro y obviamente no hace que no te caiga bien nada, porque pues no Claro. estás, o sea, de verdad a veces yo tenía un cardiólogo muy famoso con el que iba y que me decía, cuando iba a entrar a los 40, ¿no? Que me empezaba a doler la cabeza mucho y que si la hipertensión y no sé qué, dije, bueno, creo que es hora de entrar a los 40 de ir a ver. Y me decía él una situación muy interesante. Me decía, oye, tú sabes que las personas que vienen acá, la mayoría son de corazón bueno, me dice, ¿cómo que pues estoy viniendo probablemente porque no esté bueno, no esté bien? Y me decía, no, lo que pasa es que la mayoría de las personas que sufren este tipo de cuestiones de arritmias y ese tipo de cuestiones les afecta de alguna manera la parte sentimental. O sea, la parte cuando una persona me dijo, él me explicaba, no es mala así, esas que hacen maldades y no sienten nada, o sea, no causan nada. O ven allá un perrito tirado y no les causa nada, siguen su vida. Dijo, esas nunca van a tener un problema cardíaco. Me decía, ¿por qué? Porque no les afecta nada lo que ven, ¿no? Claro. Es como si ahorita yo puedo estar una persona muy tranquila y muy light. Si viene alguien sube y me dijo, oye, te acaban de tirar una pedrada y se reventó tu panorámico. Me dijo, pues obviamente se me sube la presión. O sea, todas esas son cuestiones que a veces no tienen nada que ver con una cuestión de que si comiste o no comiste, tu ritmo de vida, etcétera. Todo eso ayuda, por supuesto, pero esos instantes o esos momentos que te empiezas a generar que se levante tu Claro. presión, o que se baje tu presión, ¿no? Pues obviamente perjudican mucho en ese aspecto. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener en ese sentido lo mismo sucede con la parte de la culpabilidad. Estoy cargando algo que pues probablemente pueda ser mi culpa o no, pero cargar con eso también es muy pesado y causa muchas cosas, ¿no? Totalmente. Esa sería la primera. La segunda, que también es muy importante, es la represión, ¿no? Cuando tú te guardas, haces un basurero de cosas de ti mismo, hablo de sentimientos y de pensamientos, empiezas a guardar cosas que no te hacen para absolutamente nada bien, ¿no? O sea, no es para nada sano que tú estés guardándote cosas que de alguna manera pudieras decir, ¿no? O sea, que pudieras compartir, vamos a decirlo de esa manera, Claro. pudieras compartir para que se arme si quieres tú la polémica, pero es mejor que se quede afuera, o sea, que afuera haga todo el desmán que tenga que hacer a que lo haga dentro de ti, ¿no? Que eso es cuando empiezan, te vuelvo a repetir las cosas, porque el que guarda mucho también genera
dentro de sí, dentro de su organismo, cosas que no son nada agradables, ¿no? También te puede causar o depresión, o te puede causar ansiedad, o te puede causar Todo. muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en la medida de lo posible soltar, ¿no? O sea, ver de qué manera podemos soltar este tipo de cuestiones, porque pues hay que saber cómo también, cómo decirlas y cómo expresarlas o cómo compartirlas para no herir susceptibilidades, sobre todo ahorita. Pero sí, es bueno que no te quedes con nada y que sigas adelante con lo que sigue, ¿no? El tercero sería el apego. Y aquí hay que dividirlo en dos, porque el apego a las personas y el apego a las cosas materiales, que tristemente existe, ¿no? Sí. Híjole, cuando estás hablando del apego a una persona, o sea, todos tenemos ahí un conocido, un amigo o amiga que dices, no puede estar sin pareja, todo el tiempo tiene novio, ¿no? O sea, Sí, corta con uno, está con termina otro. uno y ya está con otro la semana y lo ama también. Sí, es el amor de su vida. Es el amor de su vida, van a Es el casar, amor no, de no, su todo. vida, ¿cómo no lo vio antes? Entonces, pero bueno, Sí pasa. eso tiene mucho que ver también con, no importa si tuvo 5 años con el anterior o 5 No, minutos, no, ¿no? no. O sea, es como que uno tras otro. Esas personas que no están acostumbradas a estar solas o que solas. siempre quieren estar con alguien. Bueno, estos apegos, a la larga, cuando tú terminas esa relación, la de 5 años o de 5 minutos, siempre te va a traer esa ansiedad al apego a la persona, porque te causa muchísima angustia, ¿no? El estar solo, claro. Sí, es cierto. Entonces, en este caso, hablando de apego a las personas, te causa algo que te empieza a carcomer por dentro y no puedes, la desesperación y exacto. etcétera, ¿no? Y de hecho, incluso a veces llegas a hacer hasta cosas estúpidas con tal de no estar o sea, no quedarte solo, Exacto, sí. ¿no? Y el apego a lo material peor, imagínate las personas que tienen acostumbrado a un ritmo de vida X, que digan, este año me tengo que estar un poco más apretado, este año no puedo hacer esto o no debo hacer esto para que yo pueda lograr esto otro. Híjole, les causa también mucho lo que tienen apego a lo material. Sí. O sea, el no poder decir esto, no puedo usar esto, no poder demostrar que voy a viajar esto, que voy a manejar esto, o lo que otro les causa muchísima también Claro. ese apego, ¿no? Les causa mucha angustia que no puedan demostrar lo que siempre han demostrado, ¿no? Ese es el tercer punto. El cuarto, la rendición. O sea, cuando tú te rindes a algo, cuando dices, estoy sobre un objetivo, tratando de llegar a un objetivo, no es que no lo cumplas, si sabes que lo hiciste, sino que cuando te rindes, sobre todo que tú sabemos que no sabes cuándo estás a punto de lograrlo, porque no estás tal y te rindes y dices, creo que ya hasta aquí llegué. Esa rendición, o sea, el rendirse igual causa mucha enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es como híjole, estar soltando algo, claro, o sea, primero ya traes el agotamiento, tú estás cuando estás intensamente en algo y luego lo sueltas y te relajas, es cuando suceden las enfermedades, ¿no? Claro. Oye, estuve en lluvia, en tormentas, en huracanes y el día que ya solté tal cosa, ese día me enfermé. Me enfermé. El sol pleno, todo bien, yo bien abrigado, y dices, ¿qué pasa? Ese es precisamente eso, ¿no? Cuando estás acostumbrado a ciertas cosas en las que no estás totalmente adentro, las personas pues tienden obviamente a inmiscuirse demasiado y pues lo que sucede es cuando dices ya me suelto acá, es cuando te relajas y es cuando suceden a veces las enfermedades. Y ya para cerrar, el último punto sería cargar piedras ajenas. Ay, ese es el peor, Juanma. Es el peor de todos. El peor que puede O existir. sea, mi abuela tenía un gran dicho, muy grosero, por cierto, que no lo voy a decir, tranquilos, pero sí es importante que lo diga, que todos lo podemos traducir de alguna manera. Pero decía, gas que no sale de tu cuerpo no es tu gas, ¿no? Así es. Punto. Entonces, hay gente que está acostumbrada a meterse en las cosas de los demás o a agarrar los problemas de los demás como personales, y eso pues igual causa enfermedad, porque además peor, porque ese ni siquiera Ni es tuyo. ni te pertenece para nada y estás adquiriendo los problemas de los demás y además haciéndolos muy tuyos, ¿no? Entonces de alguna manera pues hay que soltar, hay que dejar que las cosas, o sea, pues sí puedo ayudarte en lo que yo pueda o lo que sea, pero si no es mío, pues ¿para qué lo adopto, no? Una cosa es que yo esté ahí para ti, ¿no? Ajá. Y otra cosa es que yo lo haga como mío, ¿no? Entonces eso es lo que causa que obviamente a veces tengas esa angustia o enfermedad que no te va a llevar a nada. Y le quieres resolver la vida a todos. Es correcto, es el complejo del superhéroe, ¿no? El complejo del superhéroe quiere arreglar la vida de todos, ¿no? Entonces no se puede. No estoy hablando de un amigo, ¿no? Del primo de un amigo, no sé de nada en específico. Ahora sí que hay que aprender a vivir, a soltar, a estar tranquilos, porque de eso depende también nuestra salud, Juanma. Es correcto, y si no podemos controlar ciertos sentimientos, pues de alguna manera, pues vaya a buscar ayuda, no pasa nada. Ya valimos.
Es correcto. Muchísimas gracias, Juanma. Como siempre, te vemos la próxima semana. Es correcto, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Nosotros vámonos a la pausa. Regresamos con más Así Noticias más temprano.